La única persona que ha visto entero el proyecto de las pulseras de los 125 aniversario, lo tienes aquí. Ahora y esto tú no lo sabías. El único que lo ha visto se llama Eduard Romeu. El crowdfunding famoso. Pero en forma de pulseras de 125 aniversario. Me parece bestial y yo le dije, escolta, Lluís, esto hay que moverlo y lo que pasa es que tenemos que encontrar el cómo, cuándo y el momento propicio. Pero se tiene... O sea, cuando esto que decís, que es absolutamente cierto, que juegan con otras reglas, ha sido toda la vida. Pero resulta que ha habido momentos de nuestra historia en que hemos pasado por encima de ellos y les hemos hecho que no durmieran por las noches y que se obsesionaran con un jugador que era Messi, que decían que sí, que si no lo podíamos inscribir, que si estaba hormonado, que si estaba dopado y que estaban obsesionados. Pues eso es lo que hay que hacer, repetir eso, volverlos a tener obsesionados, pese a que tienen esa ventaja. A las puertas si solo nos dedicamos a llorar, no conseguiremos nunca nada. Al final este escudo tiene un valor muy superior que cualquiera de los que hemos podido hablar hoy. Totalmente de acuerdo. O sea, podríamos decir que el Barça es igual de rico que el Real Madrid. Más, sí. En cuanto a marca, más. En cuanto a marca... O sea, el Barça es más rico que el Hombre, Barça. para mí tiene mucha más representatividad. En cuanto a marca, pues yo me dedico a eso, a las marcas. En cuanto a marca, no es discutible científicamente. El Barça está por encima del Real Madrid, sí. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a un nuevo podcast solo para culés, el 12+1, o el 13 para los que sois maniáticos, no puedo decir 13. El 13. Muchísimas gracias por vernos, como siempre. Los madridistas, lo de siempre. Tenéis Real Madrid Televisión, tenéis 1000 historias ahí que os cuentan vuestras historias. Pero si están enganchados aquí todo el día. Aquí no, de verdad, no. Pero si entras en los comentarios y todos son madridistas. Bueno, porque claro, es que primero os presento a Toni, Lluís, a Eduard. Mil gracias por estar aquí. Persona, vicepresidente hasta hace nada. Hoy tenemos una visita importante. No, hoy muy importante. Yo tenía que tener la corbata, pero no, de verdad, mil gracias, te lo agradezco muchísimo. Persona responsable de que el Barça esté ya otra vez para arriba, de que formaste parte del rescate del club, así que te lo agradezco muchísimo que estés aquí. Ya verás que esto es un cachondeo, ¿eh? O sea, no, aquí el otro día saqué naranjas para explicar a los del Madrid lo que es un sextete, porque han ganado Liga y Champions y se creen todavía que pueden ganar el sextete. Primero tienes que entender que va el triplete, el sextete y todo eso. O sea, que aquí cualquier cosa, si no, le pedimos a Semi del restaurante Gaudim, un café, lo que queráis. Primero de todo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Sí. Más tranquilo, más relajado, porque quieras o no, y aquí lo conoce bien Toni, desde fuera las cosas, pues aunque sufrimos, pero lo vemos distinto. Llevas 2 meses ahora ya fuera del club. Prácticamente, sí. Y más tranquilo y... O sea, que estás bien. ¿Y el club cómo está? Bueno, el club está en esa velocidad que yo espero, que la pueda coger de crucero. Yo creo que nos tenemos que poner siempre la referencia 2026, ¿no? Que es cuando realmente esté en pleno funcionamiento, pues lo que ha comportado también parte de la situación este año, ¿no? Es decir, si no hubiésemos actuado, no hubiésemos hecho nada, nos hubiésemos quedado en el Camp Nou, a pesar de que se nos caía a pedazos y era un drama aquello, bueno, pues probablemente aquella inercia de los ingresos se mantendría, etcétera, etcétera, y lógicamente el efecto Montjuïc pues tiene un coste, Claro. Pero lógicamente yo creo que hay que verlo todo en perspectiva, ¿no? Por tanto, cuando he dicho que la suerte es que teníamos una junta valiente porque había alguien delante que es valiente y que lógicamente pues marcó esa hoja de ruta que creo pues que íbamos ya 10 años tarde, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Vosotros también veis al club cada vez mejor? Quiero verlo mejor. Sí, tienes razón, Eduard, que un poco el objetivo estratégico es el estadio, desde donde vamos a poder generar recursos para poder recuperar una situación económica que ahora mismo pues no es la deseable. Todos estamos esperando la famosa regla del 1-1, escuchando que tendremos una renovación de contrato de Nike que nos adelantará unos ingresos, escuchando que por fin se van a poder pagar esos 40 o ya no sé si 100 millones, porque ahora viene otro vencimiento, ¿no?, de la venta de Barça Studios, que tiene que entrar para que la Liga lo admita. Claro, todo al final es una situación económica actual que yo creo que en un futuro, cuando tengamos el estadio, pues será de otro mundo. En doble dirección, porque además han hecho una cosa bien, y es que el sponsor no es una casa de seguros o una entidad bancaria,
sino que en este momento es un emisor musical, que es Spotify, que en el futuro se va a convertir en un productor musical. Con lo cual, este estadio tan importante, como decía Tony, para la generación de ingresos puede llegar a convertir en diría que el centro de conciertos más importante del sur de Europa. Y eso significará para el Fútbol Club Barcelona una pasada. Si a eso le añadimos, porque solamente hemos hablado del aspecto económico, el aspecto deportivo, la llegada ya ayer de Hans-Dieter Flick, que es una inyección, quieras que no, de ilusión, porque empezar cualquier cosa da ilusión, cambiar cualquier cosa da esa ilusión, y esa ilusión yo creo que existe. Y si juntamos que la situación económica es un poco más halagüeña y que deportivamente iniciamos con esperanza un nuevo proyecto, bueno, pues felicitémonos todos. O sea que tengo que estar feliz, puedo estar tranquilo. Sí, hombre, no puedo ir a Madrid a vender ilusión. Sí, hombre, o sea que dice yo, sí, es que voy mucho a Madrid, Eduard. Y hay una cosa que a mí me molesta particularmente, que es que no, vosotros hacéis palancas, vosotros tenéis que hacer palancas. Bueno, gracias a estas palancas, ¿no? Primero que os encontrasteis el club como os lo encontrasteis, que era un solar, era un desastre, y seguramente cuando entrasteis dentro y visteis lo que había era peor de lo que os pensabais. No quedaba otra que hacer estas palancas, que el Madrid también hace palancas, luego si queréis hablamos, pero exactamente en qué consistieron estas palancas para que el club pudiera volver a una normalidad. Mira, yo en primer lugar efectivamente nos encontramos en una situación más deteriorada de lo que preveíamos, ¿no? No obstante, quiero empatizar, ¿no? Es decir, nadie hace las cosas ex profeso, ¿no? Hay unas circunstancias, hay unos momentos en que se toman unas decisiones que no tienen por qué ser acertadas, y luego también es cierto pues que se produce un efecto pandemia que es lo que te termina de destrozar, ¿no? Por tanto, vamos realmente a poner las cosas en su sitio, ¿no? Claro, a partir de ahí, pues es lo que decíamos, prepandemia ya, porque no nos olvidemos, prepandemia ya estábamos en un déficit de más de 200 millones anuales, y esto significa que es dinero contante y sonante. O sea, esto no es una palanca artificial de un número que de alguna forma dices, mira, he imputado esto, pero no es dinero que he recibido. No, esto era un coste y tenías que sufragarlo con dinero, ¿no? Por tanto, tienes que articular una serie de mecanismos, que llamamos coloquialmente palancas, pues porque yo creo que es más didáctico, pero realmente lo que nos permitían era una continuidad del club y, lógicamente, pues bueno, ¿qué hace el club? O usa a lo que sería el legítimo propietario y se hace una derrama, que es muy legítimo, pero que no era un momento, digamos, propicio a... Pero no entre los socios. Sí, bueno, claro. Sí, normalmente si fuese una sociedad irías al accionista, ¿no? Y dirías, escolti, esto es el accionista tiene más vocación de dotar de fondos a través de una ampliación de capital en un club de base personalista como es el Barça, que somos socios individuales todos. Aquí no hay ningún fondo, ni ninguna sociedad, ni ningún grupo. Claro, es más complejo. Pero a mí lo que me fastidia es el hecho de que desde Madrid desprecian como diciendo, no, es que el Barça se tiene que vender, el Barça se ha vendido patrimonio, el Barça... Esto es lo que yo... Todos los clubes ¿sí? de élite, y hablo de los clubes de élite, están en una dinámica de perder dinero. O sea, el club que diga que gana dinero no es verdad. Empecemos por ahí. Hay muchas formas de equilibrar un presupuesto. Una palanca puede ser vender un jugador. Es decir, estamos hablando de un club que tiene, digamos, esa costumbre que puede ser sana, ¿eh? Es decir, no la estoy criticando, pero al final, oye, pues estás recurriendo a... Y lógicamente, pues también es verdad que se han hecho operaciones, y analizando el balance del Real Madrid en particular, que repito, creo que es una entidad muy bien gestionada y por tanto felicito la gestión, no me duele decirlo, y además sabéis que tengo ese aprecio personal al presidente y no me duele decirlo, pero realmente han usado pues esos mismos mecanismos de anticipo de ingresos, etcétera, que eso se llama palancas. Bueno, y debe también, ¿sabes? El nivel de jugadores recurrentemente, que es lo que yo muchas veces no me quejo, porque nosotros somos como somos. Aquí a los jugadores los queremos tanto y los apreciamos tanto que solo nos planteamos que queremos que salgan cuando ya no sirven. Claro, en ese momento el mercado tampoco paga por ellos. Claro. O sea, el momento... No sabemos vender. El momento de vender es, si tú quieres, doloroso desde un punto de vista emocional, pero muy rentable desde el punto de vista económico. Y eso el Madrid hay que reconocer que lo hace bien. Pero yo me refiero que al final...
al socio del Barça le llega la información de que el Barça tiene que hacer palancas para poder sobrevivir y para poder continuar. Coño, pero es que el Madrid también hace palancas. Sí. O sea, el Madrid lleva haciendo palancas, por ejemplo, con el estadio. El Madrid ha generado una deuda de 1.500, 1.600 millones de euros. Es decir, el Madrid también tiene deuda. Y el Madrid también hace palancas. Y el Madrid también cede la explotación de este estadio a empresas de Estados Unidos. Pero es que en realidad- pero en realidad- ¿por qué llega al mundo A ver. no, que el Barça hace palancas y el Madrid no hace palancas? Bueno, es que Estrategia financiera. en realidad No. lo que nos ha hecho daño, sin querer, es que el término este que él dice pedagógico de las palancas se ha convertido, para el que quiere hacer daño, en un término peyorativo. Una palanca no es ni más ni menos que una operación comercial, una operación financiera. Es una operación financiera. Le podríamos llamar a todo lo que se hizo operaciones financieras, en algunos casos de ventas de activos audiovisuales, de derechos de televisión, de aquí, de derechos de recursos humanos, es decir, la venta de un jugador, son operaciones financieras. Que a eso le llamamos palancas porque popularmente era divertido llamarle palancas, es como que le das a la palanca y te sale un dinero, ¿no? Pero en realidad son operaciones financieras. ¿Quién hace operaciones, como decía Eduard? Todos los clubes, de élite y no de élite, porque al final la perdurabilidad estratégica de un club cuesta muchísimo dinero. Lo que pasa es que aquí, entrando en el Barça, aprovechando que está Eduardo Romero, que lo conoce a la perfección, yo quiero plantear una percepción que yo tengo, que no sé si es acertada, y él me lo dirá. Recién llegados, ellos cerraron, la Junta de Laporta, presidida por Joan Laporta, cerraron el ejercicio económico 2021. Un ejercicio que ya estaba iniciado con la comisión gestora y heredado de la anterior junta directiva, y que concluyó el día 30 de junio del 2021, y ahí se formaron unas cuentas con unas pérdidas de 488 millones de euros, donde se dotaron una serie de provisiones que se consideró dotar. De hecho, el propio auditor, en un párrafo de énfasis, apreció un exceso de juicio de valor. La Liga también preguntó, oiga, pero ¿cómo pierden ustedes 488 millones de euros? Es decir, la Junta decidió que esa era la formulación de cuentas que había que hacer. Mi pregunta es, no porque se hizo eso, porque ya está hecho, si luego las palancas fueron absolutamente imprescindibles para generar suficiente fair play para poder fichar jugadores. Es decir, habiendo cerrado esa contabilidad con 488 millones, no había más remedio que hacer las palancas. Bueno, por un lado, hicimos dos cierres, ¿no? Es decir, el cierre, evidentemente, 30 de junio, hicimos un precierre a fecha, creo que era 17 de marzo. Sí, la fecha en que de toma de posesión, con lo cual, evidentemente, imputamos esos, vamos a llamar, provisiones en esta primera parte del ejercicio, porque vienen de entonces, y una segunda parte en la que pues ganamos 4 millones de euros en ese pequeño periodo, ¿no? Es verdad que viene muy condicionada esa primera parte, pero lo entenderemos enseguida. Es decir, es la forma aquí decimos empezar de cero, ¿no? Empezar limpios. ¿Por qué? Porque la primera a la frente, es decir, algunos nos decían, es que si no hubieseis hecho, por ejemplo, los 160 y algo millones de depreciación, de exceso de valoración de jugadores, pues a lo mejor no hubieseis tenido idea de tanta palanca. Bueno, ya, pero aquí hay un tema que también entenderéis que es de responsabilidad. Por tanto, yo no me puedo responsabilizar de una gestión que no es mía, ¿eh? Claro, punto número uno. Claro, si la primera operación que hicimos, que fue, por ejemplo, la de Coutinho, y sin ir más lejos, que provisionamos un importe y nos quedamos cortos, porque a la hora de la verdad lo tuvimos que vender por menos de lo que estaba incluso nosotros habíamos valorado, significa que aún nos quedamos cortos en la provisión. Si este señor, imaginaros que no llega a salir hasta esta temporada, ¿cómo justifico o cómo entienden la gente que no, es que esto corresponde a aquello que me encontré? No puedes retroceder de esa manera. El hecho de que vienen condicionadas las palancas, en parte sí, te lo admito, pero en parte no. Es decir, en la parte, por eso he hecho la diferenciación entre la palanca que comporta desembolso de dinero, o sea, entrada de dinero para el club, y la palanca que es un apunte contable, ¿vale? Entonces, la palanca que es apunte contable, tienes razón. La palanca que supone entrada de dinero, no, porque esa tienes que hacer la venta de los derechos. Pero claro, ¿por qué la segunda parte? O sea, hay un exceso de palancas en el fondo. ¿Por qué? Pues porque a medio partido se nos permite, por parte del regulador, que entra como fair play la palanca del día de finales de junio y no vale la de principios de julio. Es decir, en 10 días
hemos tenido tiempo de sabotear esa decisión y, lógicamente, nos vemos obligados aquí. Había una serie de jugadores comprometidos. Imagínate el ridículo espantoso de haber tenido fichado y pagado a un jugador y no lo puedes inscribir. Esto sería una locura. Tuvimos que aplicar un mecanismo y decir, bueno, aquí tenemos este otro activo que la Asamblea autorizó en su día, etcétera, etcétera, y una parte de aquello que se había autorizado, ahí sí que la parte pequeña fue una entrada de dinero y la parte grande fue un apunte contable. Por lo tanto, eso me duele mucho menos, porque al final dices, bueno, fue apunte contable, que luego nos puede generar un problema contrario si lo tienes que retrotraer total o parcialmente. Eso es verdad, ¿eh? Y por eso es lo que dije, dejemos de trabajar, porque el club sé que está trabajando muy duro en este sentido para dotar de ese valor, que no dudo que no es ningún valor ficticio, es decir, es un valor que será cierto, pero que a día de hoy todavía requiere un proceso de madurez. Yo creo que no somos conscientes de lo difícil que lo han tenido esta gente estos años para que... Todos, Jota, No hay- todos, porque es que tienes Sí. esa tendencia. No, coño. O sea, por ejemplo, No, pero- oye, el tema de los avales. Oye, Sí, no, sí, que no, no, no. nosotros, nuestra junta del 2010, estuvimos 3 años avalando y pagando de nuestro bolsillo, También. y nadie nos ingresó un solo euro en nuestra cuenta personal, ¿eh? También. No, porque es que se ha creado una etiqueta. Yo también lo he pagado, ¿eh? No tengo dudas. Pero hay una. No, pero cuando- hay yo he una- hablado de él porque acaba de salir. Yo, No, o sea, pero que aquí hay una también... etiqueta os agradezco- en el No, entorno. mira, Mira, este país, Cataluña, es un país muy peculiar que tenemos tendencia a etiquetar. Entonces hay unos señores que son buenos y otros que son malos. A mí me ha tocado el bando de los malos. Hombre, hubo He tenido mala suerte. No, que no he dicho malo. No, Yo he tenido mala suerte. Entonces los buenos, pobrecitos, que bien lo hacen, cuánto sufren, y de los malos nadie se acuerda. Pero Porque esa- los malos son los que lo han pasado peor. Pero ese, malos igual, no. igual has necesitado un poco de marketing que no lo has aplicado adecuadamente. Aquí. No, buenos y malos no, porque yo ahora me cojo una frase que dijo a Duar en su despedida, que el enemigo lo tenemos fuera. Ahora me explicas quién es el enemigo. Yo lo tengo claro, ¿eh? Fuera no, dentro dijo. No, fuera. Fuera. Ah, vale, Fuera. vale. El enemigo Sí, está que no fuera. nos peleemos entre nosotros. Sí, Vale, Que tengamos pero, claro que pero aquí tenemos la suerte, para mí la suerte, a lo mejor quizá la desgracia, de que el club realmente es de los socios. Y aquí tenemos una diversidad de opiniones y una diversidad de poder opinar que en otros sitios no tienen, ¿vale? Y yo no digo que unos sean buenos y otros malos. Yo digo, bueno, o sí, hay unos que fueron muy malos y dejaron el club como nos lo dejaron, que por eso estamos como estamos. Pero otros, y a ti te incluyo, os agradezco, porque ser parte de este Barça o de esta directiva del Barça es muy complicado. Pero porque fueron malos gestores, no fueron malos barcelonistas. Aquí quiero defender hasta el señor Bertomeu. Evidentemente, a Toni, que además me Porque yo con Bartomeu no he estado nunca, que es Por eso te digo, otra gran mentira. por eso te digo, O sea, yo por eso te estuve digo. en la junta de Sandro, por eso te de digo. la que Sandro se fue en el último año y medio, y por lo tanto cuando Bartomeu ocupó su lugar, ahí coincidimos. Pero cuando acabó el mandato, Sandro Rosell, que fue en julio del 2015, volviendo de Berlín y de ganar el triplete, por cierto, hubo unas elecciones en las que se presentó el señor Bartomeu y yo me presenté con una candidatura totalmente distinta. yo la última O sea, imagen que yo que no tengo de formo Toni- parte de la Por época lo tanto, Bartomeu. como barcelonistas, todos son excelentes barcelonistas. Lo que pasa es que algunos han gestionado algo mejor, otros con más aciertos, otros con menos aciertos. Y en este sentido, y en este sentido te voy a dar una exclusiva que tú no sabes. Y luego era presidente del Barça. Ahora que estamos hablando de pasta, te voy a dar una exclusiva que no sabes. Llama. La única persona que ha visto entero el proyecto de las de esto pulseras hablaremos. de los 125 aniversario, lo tienes aquí. Ahora Y esto me tú explicáis. no lo sabías. El único que lo ha visto se llama Eduard Romeu, El crowdfunding famoso, pero en forma de pulseras del 125 aniversario. hay que Me ser. parece bestial y yo le dije, escolta'm, Lluís, esto hay que moverlo y lo que pasa es que tenemos que encontrar el cómo, cuándo y el momento propicio. Pero se tiene que hacer ya esto. Ya, estoy Se tiene que hacer ya. de acuerdo. Truca al presidente. No, pero es curioso que el único que lo ha visto lo tengo sentado a mi derecha. No, ya he trucado al presidente y hay una visita pronto. Pero nada, simplemente apuntarte que este señor ha visto el proyecto entero. O sea que aquí sabremos... lo irás contando. Aquí está la gestión. No, pero yo estoy de acuerdo con Eduard. Esto Será me otra parece palanca. otra- Es otra palanca, es otra palanca. Es que al final esto Una palanca es otra social, una operación. palanca de más con club, una No. palanca de movilización culé. Y sobre todo, parece- y sobre todo de orgullo de pertenencia. Este orgullo de pertenencia que tenemos los culés de ser más que un club y trasladarlo a un elemento comercial que se puede lucir con orgullo,
con pasión y con ilusión, No. eso no tiene Te precio. lo he dicho antes, es increíble, por no decir otra palabra, la gente que me escribe, me para por la calle y me dice, "Oye, ¿dónde puedo, el rollo este de los 5 euros que en Madrid hizo gracia, cómo puedo ayudar a mi club para yo ser feliz?" O sea, así de gente, y a vosotros me consta que tal. Por eso te dije, es un club multimillonario. En realidad es un club multimillonario porque el Barça es muy rico. Lo que pasa es que hay que poner la astucia y hay que poner la habilidad de hacer florar. Es que yo quería preguntar Lo que esto. pasa es que hemos tenido que ir también apagando fuegos. Es decir, cuando empiezas apagando fuegos no tienes probablemente el momento de la planificación. Y luego, al hilo de lo que decíamos, del aval, Esto lo arreglas. mezclándolo, sí que es cierto que no es lo mismo. Respetando el volumen del dinero siempre, que le tengo mucho respeto al dinero, pero no es lo mismo esa cifra con la salvajada que nos hicieron avalar. Es verdad que el tema es un tema de forma, no más que de cuantía. Estoy de acuerdo. No, contigo, me pasa que el cálculo del aval es sobre el presupuesto de gasto. El presupuesto de gasto cuando entramos nosotros en el 2010 era casi la mitad de lo que era cuando entrasteis vosotros. Pero bueno, que todo es más difícil. Y ya para ponerlo más complejo todavía, pues no tienes que avalar el fichaje o la inscripción de un jugador. Esto ya me parece... Bueno, esto es porque demenciado. del fair play financiero, que yo soy defensor de que el fútbol esté en este modo Yo no me lo creo, intervenido. yo esto no me lo creo. No, ¿me lo puedes explicar? No me lo creo. Acaba de decir Eduardo Ramón una cosa con la que coincido 100%, que todos los clubes pierden dinero. O sea, la gestión Sí, de pero un club de fútbol... hay unos que se les ayuda y a otros que no. Bueno, sin entrar en diferencias. Más que yo nada hablo porque en el general. presidente es socio de ese club. No, mira, y respecto a perdona, Tony, y respecto a las ayudas, como triunfó mucho de las naranjas, la semana que viene traer un juego con garbanzos, que es una cosa muy española. Con garbanzos para que veas, ¿Un cocido? para que veas el volumen de ayuda que pueden tener algunos clubes. Y te lo voy a No, pero traducir yo, a ver. en bolsitas de garbanzos. Alucina. A ver, Oye, yo- pero olvidaros de este club. ¿Por qué estáis tan obsesionados? No, ¿por qué? Porque este Pero club- no estáis obsesionados. No, sí, Porque estoy- oye, no, mira, estoy- Tony, no, porque no jugamos porque con las no juego mismas igual. reglas. Porque No me da jugamos, igual, Tony, no somos jugamos igual. con las mismas Tony, reglas. Tony, que no, Me da que igual. fichan a Mbappé y me dicen que va a cobrar 15. Que me y yo da me lo tengo que igual, creer. que me da No, igual, que no. no- que Estos siendo- señores no podían inscribir jugadores. Fichamos jugadores y no los podíamos Que inscribir no estéis porque tan el señor Tebas obsesionados. no nos Que dejaba. lo que tenemos que hacer es ser mejor que no es ellos. un tema de obsesión, es un tema de justicia. pero No déjame- jugamos con las déjame mismas que reglas. diga Una cosa, que no me dejáis hablar, que habéis saltado los dos a la yugular. O sea, cuando esto que decís, que es absolutamente cierto, que juegan con otras reglas, ha sido toda la vida. Pero resulta que ha habido momentos de nuestra historia en que hemos pasado por encima de ellos y les hemos hecho que no durmieran por las noches y que se obsesionaran con un jugador que era Messi, que decían que sí, que si no lo podíamos inscribir, que si estaba hormonado, que si estaba dopado y que estaban obsesionados. Pues eso es lo que hay que hacer, repetir eso, volverlos a tener obsesionados, pese a que tienen esa ventaja. A las puertas Si estamos. solo nos dedicamos a llorar, no conseguiremos nunca nada. Pero me A ver, parece lo injusto. que sí que es cierto es que los dos clubes en cuestión nos retroalimentamos y nos necesitamos. Y todo esto es parte pues, de este ambiente que debe existir. El tema de Mbappé, en el fondo, no, desde mi punto de vista, no tiene nada que ver con el fair play, porque este club va sobrado de fair play, en este caso. No es nuestra situación. Sí que es cierto que para mí el gran problema, ya dejo clubes al margen, es la subjetividad Es lo que iba a decir yo. de la norma. No me han dejado. Iba a decir que el fair play financiero necesario, imprescindible, porque el fútbol, si no, las barbaridades. Os quiero recordar que hace 20 años más de la mitad de los clubes de primera división estaban en concurso de acreedores. Con el concurso de acreedores se hacían auténticas barbaridades, porque el concurso paras los pagos, pero no los cobros. Hubo unas barbaridades tremendas. Y ¿no? el señor Tebas aparece con el CVC. No, entonces lo que hay es un control económico que debe existir, pero ahí voy a lo que dice Eduardo vale, Romero. yo me Que creo. tú te coges el control económico de la liga y es un tocho así, te lo pones a mirar, es farragoso y encima lo interpreta el propio que lo regula. Con lo cual, un día te dice blanco y otro día te dice sobre lo mismo negro. ¿Sí o no? Esta junta se ha encontrado con jugadores que no se les dejaba inscribir porque la ficha no sé qué, se consideraba parte de la ficha una cosa, la otra sí, la otra no. Y ahora resulta que viene Mbappé, que aparte les han hecho una ley Mbappé ahí, la Comunidad de Madrid perfecta para que puedan fichar a Mbappé. ¿Has Aparte de visto esto, la ley? No, pero la veremos. Pero lo dicen eso, ¿no? sí, ¿no? No sé, es que yo no la he visto. No, pero dicen, sí, desde la Comunidad de Madrid me dicen que, dicen que se va a hacer, No, ya, vale. ¿no? Que todo es más fácil para que paguen menos impuestos y todo esto. Pero no, a lo que iba. Mbappé va a cobrar, me dicen, 15 millones de euros. Pero aparte va a cobrar 30 o 35 o 40 de bonus de no sé qué, de imagen, de no sé cuánto. Y yo me chupo el dedo.
claro, yo me chupo el dedo y nosotros no podemos inscribir a Gavi, que está lesionado, a lo mejor no lo podemos inscribir la temporada que viene, que al final escribirá. Pero claro, cuando decías el enemigo está fuera... La Jota, que hemos fichado a un jugador que se llama Vitor Roque, que nos ha costado 60 millones y que juega. También, Es que yo más que fijarme en el otro, me fijo en lo que hago yo. Pero Entonces aquí... ¿La culpa de quién es? ¿De la directiva o de Xavi? No, del Barça. Pregunto. No, yo no, y ahora No, no, da no igual. hagas que le ponga nombres porque tampoco No, quiero pero- eso. Estoy hablando de mi club. Yo en mi No, club... del Barça no me vale, Tony. Bueno. ¿De quién? Hay unas personas que deciden, oye, este jugador es una 60, costó 30. Veremos si cuesta 60. Ha costado 30. Una coseta y veremos si... Porque esta es otra cosa. Es que verdad, es que en Madrid dicen que Hazard costó 80. No, Hazard no. Hazard, el Madrid te está pagando todavía al Chelsea. A día de hoy, el jugador está retirado. Pero esto no se comenta. No sé por qué no se comenta. Y nosotros aquí hablamos de Vitor Roque y me refiero que yo estoy de acuerdo. Yo Vitor Roque lo veo flojito como para jugar en el Barça, pero tampoco hubo un entrenador que apostó por él. Tampoco lo hemos Es visto. que Es que tampoco lo hemos es que visto. Hazard, por ejemplo, Hazard sería un caso equivalable al de Coutinho. Dos jugadores que están jugando en la Premier, que realmente están destacando y que dices, oye, ese tío es muy bueno. Es parecido. Y luego resulta que van Coutinho hizo un que mundial sale brutal. fatal. Pero Vitor Roque, cuando el mercado brasileño es tan diverso y hay tanto jugador y tanto talento, que venga precisamente este. Cuando resulta que hay otros que van a otros clubs que los ves y dices, oye, ¿qué ha pasado aquí? Sí, cuando ves quién es en la gente, puedes Ya pensar está, 50.000 cosas, pero bueno. La pregunta, Eduard. En tu despedida me acuerdo de la frase del enemigo está fuera. Cuando te referías más o menos a esto que yo estoy dando a entender de que a nosotros se nos complican mucho las cosas y al Real Madrid, pero hablando claro, lo tiene todo un poquito más fácil. Bueno, mira, yo recurro un poco a lo que ha dicho Tony, ¿no? Es decir, que hay cosas que son históricas, es decir, y que creo que hoy estamos en una situación incluso de privilegio respecto a otros momentos mucho más duros de la historia, ¿no? Sí que es cierto que, hombre, a nadie se le escapa pues, que ha habido tratos distintos, ¿no? Y en el caso de hoy, cuando la Junta del Barça ha sido sumisa, pues se han aceptado una serie de condicionantes, y cuando la Junta del Barça pues ha dicho Beligerante. pues no se han aceptado, ¿no? Yo me estoy refiriendo porque desde el primer momento, y hubo un momento incluso que dije, mira, ya se ha dicho todo lo que se tenía que decir de las gestiones, he querido ser, si me permitís, generoso, ¿no? Es decir, oye, vamos a empatizar y ser capaces de entender por qué se llega. Luego, la gestión mejor, peor, ¿no? Pero lo malo ya se ha dicho, ya no insistamos en la herida, ¿no? A partir de aquí, pues yo creo en la unión del barcelonismo. Por eso cualquier acción que comporte una nueva desunión del barcelonismo, para mí es mala. Y hoy mismo, en una publicación de La Vanguardia, hombre, pues, a ver, ¿qué significa cuando hay un grupo de opiniones? Y ve que el club está vivo, que el club es dinámico, y eso es fantástico, y que la gente se reúna para hablar de lo que le dé la gana del Barça es maravilloso. Que alguien quiera ser presidente del Barça es lo más legítimo, y además, oye, es el sueño de muchas personas, y yo lo aplaudo. Y por tanto, que se preparen para esta situación me parece razonable. Ahora, cualquier mecanismo, vamos a llamarle hostil, ¿Sí? y que muchas veces se focaliza en la persona, porque el presidente Laporta tiene admiradores y detractores, o sea, no te deja indiferente, entraríamos en una hipotética situación de parálisis de club, que sería, para mí, lo más negativo para la institución. Sería catastrófico. Entonces, Y más en un momento de crisis. pensemos en el club, 100% de acuerdo. pensemos en el club primero. Y en este sentido, cuando digo de amigues fora, es porque deberíamos buscar esa comunión, dejemos ya esas Que divisiones. hay elecciones en 2 años. El que quiera liderar una propuesta... Que vaya armándose. Que vaya armándose. Que se prepare, que sea consciente de cómo está el club, que tenga propuestas que sean atractivas y que se gane la confianza de los socios. Pero ahora un movimiento que, como tú muy bien dices, parece que está pensado en reprobar a personas determinadas. Y es legítimo porque los estatutos lo contemplan. Pero al final la consecuencia es que a quien vas a hacer daños al club, porque es lo único que vas a conseguir, hacerle daño al Claro, club. es que ahí es donde voy. Es que no entiendo tiene por qué sentido. Comunicados, por ejemplo, con todos mis respetos a Víctor Fonen, coño, hay un mecanismo, que es la moción de censura,
que sí crees conveniente, que eso está Sí, siendo muy pero, mal. pero esto es lo que digo, que en la moción de censura... Bueno, porque es muy muchas veces difícil, la es muy gente- atrevido, es muy complicado. pero, no me sirve, Jota, no me que sirve menos- que no, después pero de que- perder un partido contra el Villarreal sacar un comunicado al día siguiente pidiendo explicaciones Mira, de ciertas cosas. Voy a No me hacer, parece normal. mira, voy a hacer de abogado del diablo, porque si entendemos como oposición los candidatos que no accedieron a la presidencia, uno lo tenemos aquí, Toni Freixa, el otro Víctor Font. Yo diría que ambos candidatos han ejercido una oposición muy responsable, muy responsable. El comunicado es más menos apropiado, el momento es más menos apropiado, el contenido es más menos apropiado. Víctor Font está ejerciendo una oposición, yo diría que muy responsable, y no es quien capitanea ninguno de los movimientos sociales que se dicen que se están preparando para sustituciones. No es así. Se está preparando de nuevo para unas nuevas elecciones y me parece, como decía Eduard, absolutamente lícito, pero yo quiero felicitar de alguna manera la comunión a la que le hacía referencia, pero tanto Víctor como Toni, para mí, están ejerciendo una posición muy responsable. Lo que está claro que aquí entre nosotros, y a lo mejor te referías esto, Eduard, que el enemigo está fuera, pero no tan fuera como querías decir, que a lo mejor está más cerca, y en otros sitios, pues no, hay uno que manda y todos van en función de... Es que manda mucho, ¿eh? Es que manda mucho. Es que manda mucho porque manda... Claro, manda en las finanzas, manda en la sociedad, manda en los medios de comunicación. Es que manda mucho. Pero por eso nosotros estamos enamorados de nuestro club y orgullosos de pertenecer a este club y no nos sentimos nada identificados con este otro club. Somos modelos distintos. Ya está. Modelos distintos. Pregunta, Eduard, ¿vamos a poder fichar? Hace 2 meses estabas ahí, sabes más o menos cómo está el tema. Primero hay que resolver cuestiones previas, ¿no? Y eso que decía el otro día, dejemos trabajar a la Junta, no estamos en el momento todavía final, me consta que están adelantando pues muchas resoluciones, las cosas no son fáciles, pero hay un equipo súper comprometido que estoy convencido, yo siempre soy optimista, estoy convencido pues que serán capaces de llevarlo a cabo. O sea, el 1-1 está cerca. La regla del 1-1. Espero que sí, pero repito, hay que hacer unas cuestiones previas. Vale. Otro tema, un poco ya más deportivo y a ver si nos animamos un poco. Que Hoy no nos haces caso a mí, Toni, estás con este señor que... Me des menos. Claro, que no nos vengan, pues, hablar con él. No, me parece... Tendremos que traerlo más a menudo, pues. No, tú que has estado adentro, el tema Xavi, ¿qué ha pasado de ahí dentro? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo A ver, el tema Xavi, yo te diré la resolución. Aquí no nos ve nadie. No, Puedes decir, la resolución final, que además no me he acordado de decirlo, es decir, cuando, desde fuera, pero al final, cuando se dice el lunes, ¿no? Vamos a hablar la semana que viene para que pase la final de Champions femenina, donde es motivo de orgullo, ¿no? Para todos nosotros. Pues, bueno, me parece razonable, ¿no? Claro, cuando el anuncio es el viernes previo a la final, dices, ostras, es que es el día menos indicado si el propósito era este, ¿no? Por tanto, dicho esto, claro, yo me digo, hay que ver y conocer lo que ha pasado entre bastidores ahí, porque estoy convencido que hay una razón para que esto se lleve a cabo de esta manera. Y también pienso que si desvelarlo no aporta nada bueno para el club, es mejor callarlo. O sea, quiero tener, y tengo esa generosidad, porque conociendo al presidente estoy convencido que hay razones. Y en cualquier caso siempre me tendrá al lado el presidente que haya del Barça. Porque mira, yo he sido nuñista del club, he sido laportista, he sido de Sandro, he sido de Bartu, he sido de presidente Gaspar. Es decir, el que me he encontrado, ¿no? Y el próximo presidente, sea en la próxima o en la siguiente cuando toque, pues seré de aquel, ¿no? Entonces, estoy convencido que hay razones. Sorprende, claro, sorprende. Yo iba en el coche con Marta, con mi pareja, pero ¿qué dicen? Es que hoy no puede ser. Evidentemente a estas jugadoras no las distrae nada, porque están por encima de todo. Pero no obstante, no era el día más propicio. En una semana muy atípica, con 2 hospitalizaciones, 2 pernoctaciones hospitalarias del presidente. Es decir, se da en una semana especialmente conflictiva. Oye. Por noticias
por noticias, por filtraciones, por el estado de salud del propio presidente, que tuvo que someterse a una serie de pruebas. Por muchas cosas fue derivándose hasta el viernes. Simplemente no es una justificación, pero explico que fue una semana atípica. Fue una semana La atípica. noticia la dimos aquí y lo explicamos. Claro, y hablando de los efectos de esto y lo que se ha sabido después de, digamos, la resaca de la decisión, y me remito a algún podcast anterior en que os pregunté acerca de un personaje. Xavi se ha ido enfadado con Laporta. ¿Con quién? Está muy enfadado, que no quiere volver a hablar nunca. Con los medios, No, es que yo un día hablé de este nombre aquí, claro, que es que el entrenador, uno de sus argumentos, o sea, que se ha enfadado mucho con un señor que no tiene ningún cargo, nos debería hacer pensar qué pasa dentro, ¿no? Para que esa persona sea tan relevante que hasta nuestro entrenador lo ponga como elemento esencial A mí me consta de la consecuencia. que esta persona el otro día se fue muy enfadada a la Ciudad Deportiva diciendo que ya no volvería nunca más y al día siguiente volvió. Bueno, esto lo habrá hecho unas 300 veces. Yo, como no lo conozco, ya te digo, no puedo decir. Os hago una pregunta a los tres, que creo que no hemos hablado nunca aquí de esto, y a mí me ilusiona muchísimo, que es la Superliga. A mí, particularmente. a mí más. Es la salvación. Bueno, a mí más. Desde el punto de vista económico. O sea, sería una de las salvaciones del club. Bueno, es que yo creo, primero, que es irreversible. O sea, va a pasar esto. Tener que ir... Vas a tener que hacer otro podcast porque de esto da para mucho No, sí, rápido, que si no, y vamos a nos discutir. Porque yo estoy totalmente en contra. ¿Para qué? Porque no es viable, porque no tiene apoyos, porque al final son cantos de sirena, porque el Excel, el papel lo aguanta todo y, oye, ¿cuánto quieres que te ponga aquí? Vale, pero todo esto tiene que tener un apoyo institucional, federativo y gubernamental. Que no te olvides que hay países que ya los clubes no se apuntan por una cuestión de pura regulación interna. Pero todos están, ¿eh? No, a priori, hay un se ha marchado, stand-by. no se ha marchado nadie. a priori, Bueno, sí hemos porque, permitido que se marchen dos, pero es proceso. porque no, bueno, además los estatutos contemplan que el que sale tiene que pagar una penalización, entonces tampoco... De 300 millones de euros. Claro, entonces tampoco te vas a salir formalmente, pero en realidad tampoco estás impulsando eso. Pero yo estoy de acuerdo contigo que hay que hacerlo, permíteme, a la catalana, negociando, que es lo que sabemos hacer y las imposiciones no van y tiene que ser algo donde yo creo que también hay que hacer partícipe y tiene que ser importante. UEFA, todo el mundo tiene que ver un sistema de distribución distinto del dinero. Es que al final los que generan son los que más tienen que comer. Es un tema de... Esto es una realidad. Eso está bien. Ahora, tenemos que buscar ese encaje, esa fórmula. Y que nosotros, se llame como se llame, al final lo que queremos es rentabilizar la posición. Mira, me voy a colocar en la mitad de ellos dos. Él es bastante contrario, por lo que he visto, él es bastante favorable y yo me colocaré en la mitad. Pero sí diré una cosa, bastante interesante debe ser para que la UEFA haya decidido cambiar el modelo de la Champions para parecerse al modelo de la Si no Superliga. me equivoco, hay una sentencia de hace poco de que ha dado la razón a la Superliga. Lo que está diciendo es que no puede la UEFA constituir un monopolio en la organización de competiciones y que las competiciones que se tengan que organizar tienen que tener un determinado régimen y responder a los criterios de meritocracia, los criterios objetivos. O sea, inicialmente la Superliga nació en una entrevista del presidente del Madrid a altas horas de la madrugada, donde nos dijo que era una competición cerrada. Y luego tuvo que matizar. Digo, no, oiga, usted, que esto no es la NBA. Pero no nació, vino no nació Chiringuito. entonces, nació 2 años antes. Allá se expone por nació primera la comunicación Pero pública. se expone por primera vez porque hay un tribunal de Madrid que está a punto de hacer una resolución y antes de que lo haga público desde el juez, él se adelanta y va al programa, que va, Al ¿vale? chiringuito. Al chiringuito a hacer la exposición, pero es por Vamos, adelantarse, Pedrerol. exacto, que es para adelantarse a una resolución judicial. Pero bueno, de momento todas aquellas amenazas sobre los clubes promotores y principalmente los dos, ¿no?, que nos hemos significado, desaparecen. Es decir, estás en una medida en la que estás protegido desde ese punto de vista. Evidentemente hay otras fórmulas para poderte perjudicar si llega el caso, ¿no? Pero visualmente no se puede utilizar ninguna presión para ninguno de los clubes O sea que integrantes. podríamos decir que la Superliga tarde o temprano se va a hacer. Y yo estoy convencido que sí. Y no sé el nombre que tendrá ni el formato exacto, pero que para el club va a revertir mucho más dinero, sí. Que asociada a UEFA, no tiene por qué no. No tiene por qué no ser así. Y sería una de las salvaciones económicas para el club.
bueno, sería un motor adicional. Es decir, para mí el club Un palancazo. tiene una losa, vamos a llamarlo así, La quinta palanca de un del dinero, Barça, ¿no? Y es una cantidad de dinero que, bueno, como he dicho antes, respetando mucho el dinero, ya no estamos hablando de esas cuantías. Es decir, en una velocidad de crucero normal del club, tú lo has vivido, ¿no? 350 millones de euros de vida es razonable, con el modelo ya funcionando a tope, ¿eh? Y, oye, y si nos ponemos en lo que se aprobó en su día, que yo estoy totalmente de acuerdo cuando Faust, ¿no?, lo puso en los estatutos, en el artículo 67 de las máximo 2 veces deuda financiera neta EBITDA, oye, estamos hablando que hay una losa de 500 millones. A ver, 500 millones hoy ya no es un imposible para el Barça. De entrada, hoy tenemos jugadores que en el mercado se cotizarían. Cosa que cuando llegamos, lamentablemente, ni dando cartas de libertad, pues sabéis, el problema que teníamos a nivel salarial, estaban desproporcionados, pues no podíamos alcanzarlos en el mercado. Para ir terminando ya, una pregunta que esto a nivel personal me interesa saber. ¿Messi no continúa al Barça o no vuelve al Barça porque... Bueno, yo puedo hablar de la primera etapa, es decir, de cuando entramos. ¿Por qué? Pues porque para inscribir a Messi teníamos que pasar por el tubo de firmar una operación muy perjudicial para el Barça, y en aquel momento se nos hubiese concedido esa subjetividad que decimos de poderlo inscribir. El Barça no se podía permitir a Leo Messi, es así de Con fácil, ese contexto. en ese contexto. Si Messi hubiera cambiado y hubiera dicho, pues yo cobrando muchísimo menos me hubiera quedado, seguramente Ya estaría. no entro, yo hablo de los números, a mí. Con el contrato que tenía Messi, el Barça no podía hacer esa inscripción, el Barça no podía competir. Hable. Porque... Y si alguien quiere jugar gratis, me lo tiene que proponer él, ¿no? No puedo decirle usted juegue gratis, ¿no? O sea, alguna vez se ha dicho, ¿no? Es que hubiese jugado gratis. Bueno, a mí nunca se me propuso eso. A mí se me pusieron unos números. La liga siempre hubiera imputado algo, no hubiera sido gratis. Pero era el momento en que continuó un entrenador porque no había el dinero para poderlo indemnizar. Es que fue un momento muy complicado en el Barça. Y hay que saberlo, y hay que decirlo. Era realmente complicado. Pero a mí me fastidia un poco, ¿no? Del hecho este bueno, que echaron al mejor jugador de la historia. Bueno, no lo echaron. No lo echaron, pero tampoco se preocuparon de hacer una oferta alternativa. Bueno, pero tampoco En aquel momento pensaron que la salida de Messi tenía más parte positiva que negativa. El tiempo ha demostrado que ha sido muy negativo. No, yo estoy de acuerdo. Para mí muy negativo. O sea, no hay duda. El Barça no ha llegado. El Barça no ha llegado, y si no, corrígeme, al nivel de ingresos prepandemia. Y en prepandemia estaba Messi. Por culpa de la pandemia, y a nivel deportivo, mejor tampoco nos ha ido, porque los últimos 10 años de Messi ganamos una Champions. O sea, que sí. Bueno, a nivel ingresos, 8 años, creo. a nivel ingresos sí que es cierto. A nivel de patrocinios y demás, hemos conseguido llegar a ese nivel ya de récord ya, ¿no? Lamentablemente, los contratos no se pueden firmar todos el 1 de julio para que te computen todo el año, y esto es un poco la pequeña merma que este año llevamos en déficit, pero a nivel global se han podido firmar todos, ¿no? Es decir, que el Barça está vivo, que el Barça tiene interés, que la marca nuestra, es nuestra. Yo el día que marché dije, mira, me he quitado muchas corbatas, ¿no? Pero esta no me la quitaré nunca, hoy no la llevo, pero porque es nuestra corbata, ¿no? Es nuestro escudo, y al final este escudo tiene un valor muy superior que cualquiera de los que hemos podido andar hoy. Totalmente de acuerdo. O sea, podríamos decir que el Barça es igual de rico que el Real Madrid. Más, ¿sí? En cuanto a marca, más. En cuanto a marca... O sea, el Barça es más rico que el Hombre, Barça. para mí tiene mucha más representatividad. En cuanto a marca, pues yo me dedico a eso, a las marcas. En cuanto a marca, no es discutible científicamente. El Barça está por encima del Real Madrid, sí. Y el Madrid también tiene deuda, igual que el Barça, y el Madrid también hace palanca. Lo que pasa es que aquí se vende de una manera y se vende de otra. Las cosas, a ver, no es exactamente así, así. Tiene deuda. Sí, por supuesto. Pero bueno, que por poner las cosas en su sitio, Es decir, una cosa es una deuda derivada del estadio, que esto es un tema que funciona totalmente aparte, en el caso del Barça, aparte, no hay recurso al club. Luego tienes esta otra parte de deuda, que una parte saludable, porque un club con deuda, siempre tienen, cualquier compañía tiene que tener una deuda para el funcionamiento. Hay una pequeña parte de losa, donde yo, hasta ahí, pues es verdad que estamos en inferioridad de situación respecto a esta parte. Pero bueno, todo es fruto
hemos dicho antes, de una gestión que aquí se ha adoptado un modelo, allí otro, y en un momento determinado pues se nos ha superado. Probablemente el temor de que se marchasen otros jugadores a raíz de Neymar, etcétera, 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 pues entras en una vorágine. Probablemente, habiendo dado un puñetazo encima de la mesa, claro, ¿qué hubiese pasado si en aquel momento te pagan 250, 300, me invento, millones por Messi? ¿Qué hubiésemos hecho con el presidente de turno? Claro, también analicemos esto, ¿no? Somos así de complicados. ¿Sabes qué pasa? Que una vez ha pasado, hay un dicho muy español que dice, a todo lo pasado es fácil escoger esto, que es un poquito esto. A todo lo pasado y todo lo solucionó todo también. Familia, lo tenemos que ir dejando. Yo me quedaría aquí 1 hora y media más, pero es que Luis tiene que ir a jugar a pádel. No es cierto, no es cierto. Tengo una reunión de trabajo muy importante. Ahora nos mandará, hoy colgaremos el vídeo de Juan Pádel. Juan Pádel. El color que me dan, esto es de trabajar la tierra. Toni y Luis, mil gracias como siempre. A Eduard, estás más que invitadísimo aquí. Hoy hemos hablado mucho de economía, porque tocaba y tal, y de tu pasado por ahí, pero aquí ya verás que hablamos de todo. Aquí ya te sacamos pero lo explica muy bien. Este podcast lo voy a ver. Un grandioso barcelonista. Un grandioso que me consta que se marchó con mucha pena y también por motivos profesionales. Lo sé. Y yo, si me permites, con Luis pues nos hemos compartido mucho más tiempo, con Toni menos, pero yo al entrar le he agradecido que antes de tomar la palabra en alguno de los actos, ¿no?, que nos han tocado de la asamblea, de tantas que hemos hecho estos últimos años, pues bueno, siempre he tenido la palabra amable previa que te da pues una tranquilidad de actuación, ¿no? Por lo tanto, yo te lo agradezco mucho y un poco al hilo de lo que has dicho, ¿no? Pues de esas posiciones responsables, pensando más en club, ¿no? Familia, lo dejamos. Eduard, cuando quieras venir, sabes que de esto, y hablaremos más pues la semana que viene ya porque ayer se pusieron a trabajar. Toni me ha dicho que ha visto un vídeo que ya de Deco y Flick trabajando, está ilusionado, ¿no? Sí, ahí con la tablet. Están trabajando ya. Pensando, mirando Nico Williams si tiene que jugar por aquí, por ahí. No, aún no de jugadores. El Barcelona ha puesto en manos del... Esto es información. Pádel, ¿eh? Sí, en manos del nuevo entrenador un organigrama muy completo y muy complejo a su disposición. Él ahora analizará de todo el organigrama que le han presentado las piezas que él va a utilizar y que va a aprovechar, y es posible que algún retoque él quiera hacer, pero el Barcelona ha puesto a su disposición un organigrama técnico-deportivo de primerísimo nivel. Y a mí lo que me dicen que les sorprende mucho de Hansi Flick es que cree realmente que con lo que tiene puede competir y muy bien. Es que hay un equipazo. Obvio. Es que, y ahora ya llegamos tarde, pero cuando sale gente que aún está preguntándole a Guardiola que si va a volver, oye, que nos olvidemos de esto, que ya está, que fue entrenador del Barça hasta hace 12 años. Y aún llevamos preguntándonos si va a volver, que no va a volver, que no quiere volver, que él lo ha dicho 50.000 veces. ¿Qué hacemos perdiendo tiempo y energía pensando que va a volver la nostalgia aquella del pasado? Que podemos ganarlo todo con el segundo. Él es el mejor entrenador del mundo, sin discusión. Lo tengo clarísimo. Sí. Con el segundo mejor, el tercero mejor, el cuarto mejor, hasta con el 25º mejor, podemos ganarlo todo. Porque, como dice Flick, tenemos una gran plantilla. Hace un año, una cosa, Luis, porque cuando creo que fue Marc Núñez en el Chiringuito o en Fugones, hace un año le pregunta, ¿volverías algún día a entrenar al Barça? Dice, yo soy del Barça, si algún día me llama. Ya está. Y te has cogido a eso, como cuando la chica aquella que te gustaba un día te miró y dijiste, me ha mirado. No, si te ha mirado porque tenías una cosa en el pelo. Lo pasaste mal en el club porque muchas dificultades y tal. Tú eres culé. Mañana te llama el presidente Laporte, te dicen, te necesito, ¿estás ahí? Que yo no soy Guardiola. Bueno, pues estarías ahí. Yo no soy Guardiola. Estarías ahí. No, porque yo no quiero pensar esto. De verdad, no lo quiero pensar. Pero claro, ser entrenador del Barça de hoy es mucho más difícil que ser entrenador del Barça de hace 12 años. O incluso más difícil que ser entrenador del City, que quiero a este. ¿Cuánto? 100 millones. Quiero a este, 150. ¿Qué estás criticando a Guardiola? No estoy criticando, te estoy diciendo. Si él se pone al frente y dice, si me necesitáis, aquí estoy, pero pues, oye, a lo mejor se te necesitaba. Lo ha dicho 50.000 veces que no va a volver. Y yo comprendo perfectamente que tenemos un excelente entrenador, se llama Hans-Dieter Flick, y vamos a notar la mejora desde la misma pretemporada, al tiempo. Estoy seguro. Al loro. El loro. Familia, ahora sí que lo dejamos ya, que tiene pádel de verdad.
Mil gracias. Semana que viene continuamos y espero que ya podamos hablar más de Nico Williams, de Kimmich y a ver la Eurocopa cómo funciona para los jugadores que nos harán disfrutar la temporada que viene. Así que, Forza Barça y Visca Cataluña. Chao.